Salvado por gracia solamente. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Vamos a dar tiempo para meditar en la preciosa palabra de Dios, la cual tiene el poder de cambiar nuestra mente y nuestro corazón. Así que eso es siempre bueno. Y pues bueno, le invito a que abra su Biblia justamente en la lectura del día de hoy, en Mateo capítulo 4. Va a ser donde vamos a estar meditando, pero la lectura bíblica fue en Génesis 3 y son muy acordes estos dos pasajes, son muy similares en el aspecto de que pues, hablan justamente de la tentación, y es el tema que vamos a estar tocando hoy, en esta noche. Aquí está. Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante, donde vamos a estar meditando en esta tarde ya. ¿Ven? ¿Ya lo tienen todos? Vamos a dar lectura. Dice así la palabra de Dios en Mateo 4, 1 en adelante. Dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador, le dijo: Si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevará, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le contestó: También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces lo dejó, y al instante unos ángeles vinieron y le servían. Tenemos nuestro rostro, mis amados hermanos, vamos a orar. Padre Celestial, venimos, Señor, primeramente reconociendo que somos polvo. Y es solamente por tu gracia, tu favor y misericordia que estamos aquí, Señor, en tu casa, para escuchar y meditar en tu preciosa palabra, Señor. Y confieso, Señor, que en mí no está el poder interpretar correctamente tu palabra si el Espíritu Santo no está conmigo, Señor. Y oro que sea el Espíritu Santo quien hable en esta noche. Úsame, Señor, para tu honra y tu gloria solamente. Si hablas a alguien es justamente porque tú lo estás haciendo y no viene de parte mía. Mi Señor, le pido también que cada corazón aquí presente usted lo toque por medio de su palabra y cada uno de nosotros seamos bendecidos, Señor, y podamos tener las herramientas para poder vencer cualquier tentación, porque no confiamos en nuestras fuerzas, sino confiamos en Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias, Padre Celestial. Nuevamente, Señor, ponemos este tiempo en tus manos. A ti sea toda la honra y la gloria. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos entonces a meditar justamente, como pues ya todos saben y estoy consciente que la gran mayoría, y pienso yo que la gran mayoría ya está haciendo la tarea de estar leyendo la palabra de Dios. El plan de lectura bíblica es algo pues muy, muy bonito, es algo muy bueno justamente. Como bien comentaba mi hermano Carlos, no sé cuál es tu propósito, vamos a decir, terrenal para este tiempo, pero la verdad es que no importa cuál sea tu propósito, si quieres bajar de peso, si quieres, no sé, terminar los estudios, agarrar tu trabajo, no lo sé. Cualquiera que es, la verdad, es de menor importancia en comparación de lo que es el Señor, su voluntad y su palabra. Por lo tanto, hoy lo que está haciendo usted aquí
Y le felicito por eso, porque pienso yo que usted ha venido a escuchar la palabra de Dios, a alabar al Señor, lo cual ya lo hemos hecho y es bueno también. Así que ha empezado bien, se puede decir, este año. Si usted pudo venir el 31 y el primero estar aquí orando al Señor y intercediendo, buscando su presencia, pues también justamente ha empezado bien. Pero el versículo 4, el capítulo 4, versículo 1, tiene unas palabras que posiblemente no sean muy alentadoras para cada uno de nosotros. Dice así la palabra de Dios en Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y esas palabras se pudiera decir que no hacen match, no cuadran muy bien. El Espíritu Santo lleva a Cristo Jesús, pudiéramos decir, para un retiro espiritual, pero el objetivo de ese retiro era que el Señor Jesús fuera tentado por el diablo. No fue el Señor Jesús que fue por su propia voluntad, fue el Espíritu Santo quien lleva a Jesús con el objetivo de ser tentado. Mis amados hermanos, muy posiblemente si usted ha decidido, ha tomado la decisión de este año buscar más al Señor, lo cual es bueno. Este año usted ha decidido completar el plan de lectura, como bien decía mi hermano, no tan solo los evangelios, sino también entrar en Génesis o en el Antiguo Testamento. Es algo bueno. Pero posiblemente el Espíritu Santo permita que ustedes o yo, durante el trayecto, seamos tentados. Y eso es parte de la soberanía de Dios. Dios es soberano. En pocas palabras, Él reina. Todo lo que pasa, mis amados hermanos, en esta tierra, el Señor tiene el control. Sea bueno o sea malo. Es verdad, alguien me dirá, pero hermano, Dios no va a tentar a nadie a pecar. Es cierto, es verdad. Dios no tienta a nadie a pecar. Pero Dios puede permitir que llegue Satanás y te tiente. Él es soberano, mis amados hermanos. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, sepa usted que al usted haber decidido buscar más al Señor este año posiblemente, o durante un tiempo atrás, y ha decidido buscar más al Señor en oración y en la lectura de la palabra, sepa usted que muy posiblemente, yo no puedo asegurarlo porque no soy Dios, ¿verdad? Pero muy posiblemente vamos a ser tentados. Y para eso es justamente donde vamos a estar meditando en esta tarde, mis amados hermanos. Dice el versículo 2, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y rápidamente, nomás como un comentario, en la palabra de Dios solamente hay 3 hombres, incluyendo Jesús, que esté registrado que hayan ayunado 40 días y 40 noches. Ya el pastor lo ha comentado en algunos mensajes. El primero es Moisés, que dura 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, recibiendo la palabra de Dios sin comer ni tomar nada. ¿Ok? Lo dice así la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 9, versículo 9 al 11. Usted lo puede, si toma notas, puede leerlo posiblemente en casa y ver justamente que ahí está escrito en Deuteronomio 9 al 11, que Moisés duró 40 días y 40 noches en el monte Sinaí recibiendo la palabra de Dios, y él baja justamente con las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios. Hay pocas, vamos a decir, evidencias, se puede decir, como tal, como esas tablas que están en el arca del pacto. Pero bueno, el segundo personaje es Elías. Curiosamente, tanto Moisés como Elías vivieron en tiempos muy oscuros. Y ustedes saben que el tiempo de Moisés, donde el que estaba reinando en aquel tiempo era el faraón, una persona prácticamente manejada y manipulada por Satanás. Y no hay otra manera de describirlo, mis amados hermanos. Tomar a los niños recién nacidos y aventarlos al río para que se ahoguen no es otra cosa más que el puro demonio quien puede permitir o puede incitar a hacer una persona algo así. ¿Ok?
En el tiempo de Elías no era muy diferente. Estaba el rey Acab y su esposa Jezabel. También prácticamente ellos se dedicaron a matar a cualquier persona que siguiera al Señor. Dice, Elías comenta o dice, se queja con el Señor diciendo, mira Señor, han matado a todos los profetas, dice, nomás quedo yo. Ustedes saben la historia, pero es justamente también donde después de un tiempo de crisis, Elías es llevado justamente al monte Horeb, que haciendo un poquito de investigación me di cuenta que es el mismo monte. Es el monte Sinaí y el monte Horeb es el mismo, ¿ok? Pero él dura 40 días y 40 noches en llegar ahí justamente. Y el siguiente es Cristo Jesús. Dice que fue llevado al desierto. Yo pienso, y ese es un comentario personal, ¿ok? No tengo ninguna evidencia bíblica para aseverarlo, pero pienso que posiblemente el Señor lo llevó al desierto Sinaí. Posiblemente el Espíritu Santo llevó a Jesús a ese mismo lugar. Es muy curioso que esos tres personajes hayan ayunado a tal forma y a tal punto, pero de igual este ayuno catapultó hasta cierta manera o fue de bendición para el ministerio, para la obra que iban a desempeñar tanto Moisés como Elías, como Cristo Jesús mismo, mis amados hermanos. Entonces vamos a entrar en materia, se puede decir, y vamos a estudiar un poquito acerca de las tres tentaciones que Jesús justamente es tentado por Satanás. Y voy a tratar de hacer, no sé si decir la palabra sea correcta, paralelismo entre la tentación que tuvo Adán y Eva en el Génesis 3 y las tentaciones que Cristo Jesús pasó aquí en el desierto por medio de Satanás. Así que empezamos con la primera y pienso yo que usted ya la sabe. Dice el versículo 3, acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios. Y hasta ahí vamos a parar, mis amados hermanos. Porque la tentación primera que hace Satanás, y siempre la usa, al parecer, tanto en Génesis 3 como en Mateo 4, es que dudes de la palabra de Dios. Es lo primero. ¿Qué dice Génesis 3 en la lectura? Con que Dios ha dicho. ¿Será que Dios te habrá dicho toda la verdad? Con que Dios ha dicho. Y aquí Satanás le dice a Jesús, si eres hijo de Dios. Curiosamente, ¿cómo termina el capítulo 3 de Mateo? Y se oyó una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. ¿Quién lo dijo? Dios. Este es mi Hijo amado. ¿Y qué viene a decir Satanás? Si eres hijo de Dios. Yo no estoy seguro. Hay duda en esas palabras, en esa frase, mis amados hermanos. Y lo mismo utilizó Satanás en el Génesis 3. Con que Dios ha dicho. Posiblemente Dios no te dijo todo. Y vamos a tener una conversación sobre eso, le dijo Satanás a Eva. Mis amados hermanos, esa es la primera tentación. Hoy, ustedes y yo, o en estos días, hemos empezado a leer la palabra, lo cual es bueno. Hemos empezado a escuchar la voz de Dios, lo cual es bueno. El Señor Jesús escuchó la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado. Adán escuchó la voz de Dios. Mira, puedes comer de todos los frutos. Todos. En la nueva traducción viviente dice que eran apetecibles. Todos eran así como jugosos, estaban bien sabrosos, casi así como lo traducen en la nueva traducción viviente. Dice, puedes comer todos los árboles del huerto. Dice, solamente de ese no comerás. Porque el día que comas de él, ¿qué? Vas a morir. Y Satanás pone en duda eso. Lo poquito que el Señor le dijo, vamos a decir, o que está escrito por lo menos en Génesis 2, Satanás lo pone en duda. Posiblemente el Señor te ha estado hablando en estos días, o en este tiempo, no lo sé. Y lo poquito tal vez que el Señor te ha revelado,
a tu corazón, Satanás va a procurar, y esa es su tarea, poner duda en su palabra. Mis amados hermanos, esta palabra es verdad. Es todo, punto, se acabó. Confía en la palabra de Dios. No en mi palabra, no en mi experiencia, no en mis consejos. Yo fallo igual que ustedes. Y nada, no tan solo igual que ustedes. Todos fallamos, dice la palabra de Dios. No hay ni uno, dice Romanos capítulo 3. No hay nadie que busque a Dios, nadie. No hay ni uno solo. Así que ahí estamos todos, ahí estamos en el mismo redil, mis amados hermanos. Pero Dios sí es perfecto, Dios es santo, Dios es justo y Él es veraz. Así que ustedes y yo podemos confiar en su palabra. Y ese, mis amados hermanos, es la tarea número 1 al momento de usted y yo leer la palabra del Señor. Confía en Él. Confía en su palabra. Satanás va a venir y siempre viene, siempre. Yo no sé, quién sabe, tal vez sí, posiblemente algo. Mis amados hermanos, si el Señor lo dejó escrito, es porque es lo que debemos de saber y no más nada. Yo sé, Génesis 3 acaban de leer, en Génesis 6 acaban de leer, no, pues los gigantes y lo de esto, y de dónde salieron, y a ver, y quiénes son los hijos. Hasta ahí, mis amados hermanos. Hasta ahí el Señor nos ha permitido conocer. Posiblemente en gloria, allá en su presencia, posiblemente el Señor, si quiere su voluntad, nos revela. Queremos saber las interrogantes. Pero todo lo que tenemos, mis amados hermanos, es suficiente. ¿Ok? Bueno, vamos a entrar después de la duda, que es la primera tentación que siempre entra Satanás tratando de hacer que tengamos duda de la palabra de Dios. Vienen las 3 secciones conocidas, se puede decir, o como se han dividido las 3 secciones de las tentaciones. La primera, obviamente, ustedes y yo la sabemos bien y yo pienso que la hemos escuchado varias veces, pero por si no, vamos a repasarlo porque dentro de todo son muy olvidadizos, mis amados hermanos. Es por eso que necesitamos estudiar y leer la palabra de Dios diario. Pero bueno, la primera tentación, como vemos, es en base a la carne. Entonces, dice después el versículo 2 al final, entonces tuvo hambre Jesús y acercándose al tentador, estoy en el 3 ahora, le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y mis amados hermanos, hay tres áreas donde aquí Jesús es tentado. Y la primera es algo tan sencillo como el estómago. Y tal vez a ustedes les pase similar como a mí, pero en ocasiones cuando tengo hambre me enojo. ¿No les ha pasado a ustedes? ¿No? Es mucha hambre y llegas y te atendieron hasta el final. Hay una filota, tal vez llegas a pedir algo ahí, ¿no? Puede ser posible. O igual, llegas con mucha hambre y están atendiendo al que llegó después de ti. Y te enojas. ¿Por qué? Por el estómago. Si no tienes hambre y le entienden al otro, no me importa. Charlando tal vez con quien estés, o estás solo ahí a gusto. No tengo tanta hambre, no importa que le den al otro. Pero si tienes hambre y le sirven al otro primero, empiezas a voltear con el mesero, la mesera, ¿qué está pasando? ¿Por qué el otro llegó después? Es el hambre. Algo tan sencillo que cada día lo experimentamos. Pero que el Señor que dice, en pocas palabras, en Romanos capítulo 7, dice que debemos de someter o controlar o hacer morir más bien los deseos de la carne. Entonces, es posible justamente. Y el ayuno, mis amados hermanos, es lo que hace justamente. Lo que hace el ayuno es que tú mismo le estás diciendo a tu carne, el hombre espiritual o el alma que ha recibido al Señor y tiene una nueva naturaleza de buscar al Señor, dices a ti mismo, hoy no vas a recibir alimento. Y va a empezar a hacer su escándalo. Ustedes lo saben, empiezan las tripas a tronar todo. Nomás a los media hora, una hora que te pasaste de la hora de comida y ya empieza a hacer la carne su escándalo. Déjala. No pasa nada.
es carne. Al fin y al cabo, eso, ¿dónde va a acabar? ¿Dónde vamos a acabar si Cristo Jesús no viene antes? Y morimos a la tierra, al polvo, o posiblemente quemados en cenizas, porque es lo que últimamente está pasando. Pero bueno, lo primero es justamente la carne, mis amados hermanos. En el caso de Eva fue algo similar, aunque no está en este orden. Dice la palabra de Dios que Eva, ella, pues la carne justamente se centra en los sentidos, ya sea el oído, la vista, el gusto, cualquiera de los sentidos, se centra justamente en las sensaciones de la carne. Y en el caso de Eva, dice que al ver el fruto, ¿qué dijo? Lo miró agradable, deseable. Se miraba así sabroso, así, a los que les gusta la carne, así un steak así jugoso. Como ahí, híjole. Así se miraba, muy posiblemente así. Como a los que les gusta la carne, le digo, porque hay unos que no, ¿verdad? Pero no sé. Una lechuga así bien verde, les gusta mucho la lechuga, una lechuga bien verde. No sé, pero imagínate tu platillo preferido. Y así se miraba posiblemente, dice que lo miró y fue agradable a los ojos, le llamó la atención. Se miraba muy bueno, se miraba muy sabroso. Obviamente sabemos la historia de Eva y de Adán, o de Adán y Eva, pero en el caso de Cristo Jesús, como ustedes y yo sabemos, el Señor responde de manera magistral y es justamente la enseñanza principal de esta noche. Dice, hermano, pues apenas está empezando, lo sé, pero lo voy a repetir varias veces. Mis amados hermanos, usted y yo debemos de meditar, leer y como ustedes y yo lo estuvimos practicando, seguir memorizando la preciosa palabra de Dios. Es por medio de ella que Cristo Jesús responde al enemigo. Y es la verdad. Cuando el enemigo viene a decir sus mentiras, que es muy sutil, es muy astuto para hacerlo, no va a llegar directamente, sino que él ve la manera y como no queriendo, primero, como le digo, va a sembrar la duda y después va a tirar el anzuelo. Pero es por medio de la palabra de Dios donde usted y yo nos mantenemos firmes, no en lo que yo pienso, en lo que yo digo, sino escrito está. Si el Señor te alcanzó con el Evangelio, tú has creído en su palabra, eres hijo de Dios. Punto. Por tus obras, por tus actos, claro que no. Es imposible. Ustedes y yo sabemos, como bien dijo el pastor, si ponían en una pantalla, no tan solo él sale, todos salimos. Lo más seguro del templo, si pusieran. Es por su gracia, su favor, su misericordia, que hoy estamos aquí. Y su palabra dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús nuestro Señor. Debemos estar usted y yo agradecidos con eso, en primer lugar. Segundo punto, entonces el diablo, versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lo mismo otra vez, el mismo, tratando de meter duda. Lánzate abajo, pues escrito está. Ahora utiliza la palabra bien torcida, obviamente. A sus ángeles te encomendará y en las manos te llevará, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús contestó, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y esta parte, mis amados hermanos, se conoce como el ego, el gran yo, la vanagloria, el orgullo. Se piensa, o algunos de los comentaristas dicen justamente que la tentación aquí era que el Señor Jesús se pusiera en el pináculo más alto del templo. Ese es el lugar más santo, se puede decir, del planeta. Y se aventara abajo para que todos lo vieran y reconocieran que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios, justamente. Pero el Señor Jesús sabía a qué había venido. Cuando Él fue bautizado por Juan el Bautista, Él sabía el propósito. De hecho lo dice, conviene, permítelo, versículo 15 del capítulo 3, Jesús respondió, permítelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Lo tenemos que hacer. No es porque yo diga, mi Padre me ha mandado.
Y solamente como comentario de este punto, es que el Señor Jesús al momento de hacer eso justamente estaba negándose a sí mismo, estaba aceptando el sacerdocio perpetuo y la comisión que Dios le había dado. Él no fue bautizado por sus pecados, él fue bautizado como un sacerdote que iba a empezar su ministerio justamente. Él estaba aceptando el llamado que Dios para lo que él había nacido. Y él sabía que iba a sufrir. Él sabía que iba a morir. Ese bautismo no era simbólico solamente. Ese bautismo estaba representando su muerte también, física, pero a la vez también su resurrección al tercer día. Él sabía, mis amados hermanos, no necesitaba ser reconocido por el mundo. Él sabía que ya Dios lo había enviado. En el caso de Eva, dice el paralelismo algo similar cuando dice que el fruto era agradable a la vista, pero también codiciable, ¿para qué? Para alcanzar sabiduría. Y eso también tiene mucho que ver con el ego. Cuidado con los expertos de la ley, expertos en la Biblia. Dicen, no, hermanos, ¿dónde está? Fíjate, voy a enseñar mis certificados. Ahorita vas a ver. Yo he estudiado en el instituto fulano de tal. ¿Tú en dónde? Con el no, pues, le falta. Acérquese, mire, véngase conmigo, yo le voy a enseñar. ¿Qué? Si alguien te dice así, aléjate de esa persona y cuéntale que más confianza le tengas. Porque el único que puede enseñarnos, o el único que ha dejado Cristo, ¿a quién dejó para enseñarnos todas las cosas? Al Espíritu Santo, sin duda. Él utiliza siervos como nosotros, vasos, pero usted y yo sabemos que es Cristo el que se lleva las palmas. Si alguien se está adjudicando algo, mis amados hermanos, aléjese de esa persona. Eso es un consejo personal. ¿Okay? Digo, ¿por qué? Porque hay orgullo, y donde hay orgullo hay problemas. Por eso cayó Satanás. Esa fue la causa de la caída. Y seré como el Altísimo, el orgullo. Vámonos, ahí va para arriba. Cuidado, mis amados hermanos. De hecho, Santiago lo dice, no queráis hacer muchos maestros, porque entre más sabes, más viene la vara también. Así que si el Señor te ha permitido o te ha puesto en tu corazón conocer, amén, y está bien, no está mal. Pero mis amados hermanos, si algo que he aprendido durante estos años es que entre más conoces a Dios, entre más lees su palabra, debes de ser o debemos de ser más humildes. Porque justamente nos revela el corazón que tenemos y nos revela su gracia, su favor y su amor tan grande. Entre más conocemos, mis amados hermanos, más indignos nos debemos de sentir. No sé si les ha pasado eso, pero si pasa lo contrario, ten cuidado. Porque posiblemente Satanás está tentando justamente a lo mismo que en esta segunda tentación, o en el caso de Eva, querer alcanzar sabiduría como el Señor, sin los caminos del Señor. Tercera tentación. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Mis amados hermanos, mucha gente hoy en día no es necesario que Satanás llegue y te ofrezca todos los reinos del mundo. Con poquitas horas más. Pero tienes que trabajar los domingos. Híjole, Señor. Ya no voy a apoyar a la iglesia. Tengo que trabajar. ¿En serio? No hay ningún otro trabajo que no puedas agarrar los otros 6 días de la semana. Yo sé que aquí en el campo es diferente, ok, pero yo me estoy refiriendo cuando tienes la posibilidad. Y eso ya se lo he dicho mucho a los jóvenes. Cuando empiezan buscando trabajo, les digo, hey, si es el domingo vas a trabajar, no es del Señor. Así le digo, para los que andan buscando trabajo, ok, ya los que tienen, pues no me meto yo en ese asunto.
Los que ya tienen trabajo. Pero para los que andan buscando trabajo, yo les digo bien fácil. ¿Por qué? ¿Por ser religioso? ¿Por ser fariseo? No, no es por eso. Es para honrar al Señor. Es para decir, tú eres número uno. Tú primero. Y después el trabajo. Y sabemos que hoy en día no celebramos el sábado como el séptimo día, como el día santificado. Pero celebramos el domingo porque es el día de resurrección. Y ese consejo me acuerdo mucho justamente cuando recién empecé mi primer trabajo de hotdoquero. Ahí, para los que no saben, mi primer trabajo fue andar calentando panes y inventando los unis al aceite. Pero recuerdo que mi papá me dijo, primero, dentro de todo era, el domingo no lo trabajas, y donde entraba prácticamente era, ya sabía. Y segundo era el diezmo. Así que gracias a Dios, le doy gracias a Dios por ese sabio consejo, y hasta el día de hoy lo sigo pasando a las generaciones. Y a donde voy es eso, mis amados hermanos. Satanás estaba ofreciendo lujos, estaba ofreciendo poder, estaba ofreciendo riquezas. Todo esto, todo el mundo va a ser tuyo si te postras y me adoras. En el caso de Eva y de Adán, posiblemente justamente, y ustedes serán como Dios. Tú vas a poder conocer como Dios. Cuidado con esas tentaciones, mis amados hermanos, que pueden llegar a nuestra vida. Y voy a tratar de pasarlas al grupo de crecimiento justamente que estamos por arrancar la semana que entra, si nos permite. Pero en cuestión de la carne, posiblemente durante los grupos puedas decir, ¿sabes qué, hermano? Estoy bien cansado, hoy no voy a poder asistir. O, ¿sabes qué, hermano? El día estuvo muy pesado. En cuestión de la vanagloria, justamente ya lo miramos. Hermano, no necesito ir a un grupo. Yo ya sé más que el que está al frente. Yo ya leí toda la Biblia. O no he faltado a ninguna reunión. O para los líderes, yo tengo el mejor grupo de todos. Puede decir alguno. Vanagloria, mis amados. Y como comentaba el final, es justamente dejar al Señor por alguna otra actividad. Hermanos, los grupos de crecimiento están diseñados prácticamente para que usted pueda tomarlos durante casi cualquier día de la semana. Obviamente se excepción del domingo, el jueves en la tarde, pero está diseñado para eso. Si se ha hecho el firme propósito o el Espíritu Santo lo ha llevado a asistir a uno, manténgase ahí, con el Señor primeramente. Grupo de crecimiento no es una charla entre cuates, ¿okay? Grupo de crecimiento es estudiar, meditar en la preciosa palabra de Dios, mis amados. Ese es el objetivo. Cualquier otra cosa es secundaria, no sirve. ¿Ok? Eso es lo principal. Y se lo digo a ustedes y me lo digo a mí mismo también. ¿Ok? Ya para terminar, y cuando digo terminar, acordémonos que estamos en la tercera, en la parte final, un tercio del mensaje. Pero sí, yo creo que ya va siendo hora, ¿verdad? Van a ser las 9, las 8. Ok. El Señor obtuvo la victoria al citar fielmente la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, Deuteronomio capítulo 6, versículo 16 y Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Son los tres pasajes que el Señor cita justamente, los tres en el libro de Deuteronomio. En la segunda ley de Deuteronomio se conoce, es más que la segunda ley, es la ley de Moisés, pero dicha otra vez, nuevamente. Se vuelve a repetir la ley de Moisés, aunque encontramos muchos detalles muy hermosos en Deuteronomio también. Pero si ustedes vamos a ver justamente en este año leer Éxodo y Levítico y Deuteronomio, que muchas se va a empezar a repetir, no es error de la palabra de Dios, ¿ok? Era porque el Señor estaba
enseñándole a la nueva generación. Ya habían pasado 40 años, habían muerto toda la generación que miró las maravillas del Señor y que escuchó la voz de Dios y que escuchó la ley también. Ya había muerto en el desierto unos 40 años y había una nueva generación y empieza nuevamente a hacer un breve recordatorio. Pero el Señor Jesús solamente en ese libro, no citó los salmos. En el tiempo del Señor Jesús ya estaban todos los salmos, los profetas, había muchísimo, pero solamente del capítulo 6 al capítulo 8, bien memorizado, y el Señor con la palabra de Dios justamente pudo vencer, mis amados hermanos. Ya para terminar, entonces, ¿qué hacer y cómo afrontar la tentación? Aparte, obviamente, y principalmente de conocer la palabra de Dios, solamente voy a dar tres para concluir, tres pasajes que hablan de cómo afrontar la tentación, y hay muchos más, ¿verdad? Pero para no extenderme demasiado, solamente citaré Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice así la palabra de Dios: por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Mis amados hermanos, lo peor que tú y yo podemos hacer es dialogar con Satanás. Eva lo hizo y Adán se quedó callado tristemente y sabemos las consecuencias. El Señor Jesús no dialogó con él. Escrito está, escrito está, escrito está. Eso es lo que está escrito. No quiero saber nada. No me interesa. Era Satanás el que estaba empujando. Pero el Señor nomás, escrito está, punto. Así dice la palabra de Dios. No quiero saber más nada. Someterse a Dios, resistir al diablo y él huirá de nosotros. Hebreos capítulo 4, versículo 14, capítulo 4, versículo 14 al 16. Voy a ir para allá para leer completamente la cita. Y le invito, si usted quiere, ir para Hebreos capítulo 4. Ya lo debe, es un hermoso pasaje. Posiblemente está familiarizado con él. Habla justamente del sacerdocio de Cristo. Ahora sí, Hebreos 4:14 dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas o debilidades, dice en otra versión, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para ayuda oportuna. En el tiempo de la tentación, mis amados hermanos, tenemos un sumo sacerdote, Cristo Jesús, que fue tentado en todo. Aquí nomás miramos tres, pero cualquier tentación que tú y yo podamos pasar, Jesús ya la pasó. Pero Él venció y Él se puede compadecer de nosotros y se compadece de nosotros. ¿Y qué dice? Acerquémonos pues al trono de la gracia. Cuando la batalla esté dura, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Resistir al diablo y doblar rodillas. Señor, ayúdame. Solamente en tu fuerza voy a poder vencer. No es de mis fuerzas, no es mi disciplina, no es en lo que mi trayectoria, eso no importa. Al momento de la duda y del problema, es la rodilla, mis amados hermanos, la oración. Ese fue el problema de David, el rey David. Él no era un chamaco cuando cae con Betsabé. Ya había pasado años, mis amados hermanos, años siendo perseguidos, años siendo rey en Hebrón. Yo le calculo como 50 años o más posiblemente. No era un muchacho. Y no me atrevo yo a señalarlo así como que, David, yo no, olvídate. Pero el Señor, hoy tenemos justamente la respuesta. Doblar rodillas, acercarnos al trono de la gracia. Y por último, Romanos 8:13, mis amados hermanos del home. Díganme qué dice Romanos 8:13, por favor. Eso lo hemos visto muchas veces ahí con ustedes. ¿Se acuerdan? Romanos capítulo 8, versículo 13. Este lo tenemos que memorizar todos nosotros. Y le digo a los muchachos porque lo hemos estudiado mucho ahí los martes con ellos. Por eso me refiero a ellos. No porque ellos lo ocupen, todos lo ocupamos, ¿ok?
Es porque ya hemos estado estudiando de Romanos. Entonces, Romanos 8:13 dice así la palabra de Dios: porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero aquí subraye esto, mis amados hermanos. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. No es por medio de tus fuerzas, no es por medio de mis fuerzas, es por medio del Espíritu que vamos a hacer morir las obras de la carne. No se dieron cuenta, pero en cada pasaje, en el primero estaba Dios el Padre: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. En Hebreos está Cristo Jesús, el sumo sacerdote, que nos podemos acercar con confianza. Y en Romanos 8:13 está el Espíritu Santo, el Espíritu que Dios nos ha dejado. Pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, vamos a vivir, mis amados hermanos. Es solamente por una relación genuina con Cristo Jesús nuestro Señor, con el Padre Celestial, y por medio del Espíritu que vamos a tener la victoria. Solamente por Él, mis amados hermanos. Les invito, y esto también me lo digo a mí mismo, que busquemos más al Señor este año. Espero que sea tu propósito: orar más, leer más su palabra, meditar más en Él. Y vamos a ver que en el nombre de Cristo Jesús y por sus fuerzas y solamente por medio de Él obtenemos la victoria. Padre Celestial, a usted le damos toda la honra y la gloria en esta hermosa tarde, mi Señor. Este mensaje usted lo quiso que yo lo diera. Y pienso, Señor, que era lo que en su iglesia, su pueblo, sus ovejas necesitaban escuchar. Le pido, Padre, que su palabra, Señor, dé mucho fruto para su honra y gloria solamente. Que podamos pelear la buena batalla de la fe. Que podamos depender de su palabra y confiar solamente en usted. Resistir al diablo, aunque vengan ataques, Señor. Por medio del Espíritu Santo sé que podemos vencer. Tenemos un abogado, un intercesor, es un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Y podemos por medio de Él y su sangre entrar al trono de la gracia para recibir ayuda, socorro, cuando más lo necesitamos, Señor. Tú nos has dado lo necesario para vivir en victoria. Y está en nuestro corazón justamente, y pienso yo que es así, vivir bajo tu voluntad cada día. En el nombre poderoso de Cristo Jesús nuestro Señor, nos ponemos en tus manos, Padre.